La unión entre miembros de una familia de la nobleza europea tenía una injerencia directa en las condiciones de la salud de sus descendientes. Se sabe que los miembros de la familia Habsburgo tenían un aspecto sobresaliente de las mandíbulas, conocido como la mandíbula de los Habsburgo. Con el paso de los años, debido a la endogamia recurrente, los expertos observaron algunas afecciones que empezaron a ser realmente recurrentes en los nobles. Por ejemplo, el gran número de niños que murieron en la nobleza. Muchos nacieron y murieron con la misma rapidez. Otro factor que pudo desencadenarse debido al incesto en la realeza fue una enfermedad muy rara llamada porfiria. La enfermedad se manifestaba con problemas cutáneos y con complicaciones neurológicas. Durante muchos años, la enfermedad sirvió para explicar la locura mental del rey Jorge III, que era maníaco depresivo, y se planteó la hipótesis de un trastorno bipolar. Otra dolencia que se tituló como plaga de incesto durante muchos años fue la hemofilia, una enfermedad que provoca problemas de coagulación de la sangre. Se cree que la enfermedad se extendió a la realeza europea por culpa de la reina Victoria. La hemofilia es un raro trastorno sanguíneo en que las personas carecen del factor de coagulación que permite que la sangre se coagule durante las hemorragias. Es una enfermedad hereditaria que suele transmitirse de madre a hijo. También es una enfermedad frecuente en las familias reales europeas en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX y se conoció como la enfermedad real. La hemofilia, que solo se manifiesta en los hombres, fue observada y descrita científicamente por primera vez por el médico estadounidense John Conrad Otto, de Filadelfia. La enfermedad era conocida desde los tiempos bíblicos como un misterio mal que provoca profundas hemorragias incluso en heridas triviales. Se han registrado casos de niños que han muerto desangrados por el simple hecho de frotarse las encías con excesiva fuerza. Un niño puede morir por rasparse la rodilla en el suelo. Cualquier pequeño corte o hematoma provocaría una hemorragia grave interna o externa. La muerte temprana era muy probable, pero incluso si el hemofílico sobrevivía, sufría un dolor agonizante antes de que la sangre finalmente coagulara y la hemorragia se detuviera. El proceso puede durar 30 minutos o durar horas. En un hombre sano, la sangre se coagula en 5 minutos o en casos más graves, en 15 minutos. Pero las hemorragias eran solo una parte de los errores de la hemofilia. La afección causaba tantos problemas a los sistemas del cuerpo que pocos hemofílicos se libraban de las enfermedades degenerativas de las articulaciones como la artritis o de otro peligro, la anemia, que daban lugar a infecciones que los enfermos ya debilitados no siempre podían resistir. Era posible utilizar la morfina para aliviar el dolor, pero la droga era adictiva y prácticamente la única forma conocida de alivio era un bienvenido desmayo cuando el dolor era excesivo. A mediados del siglo XX no existía ninguna terapia científica para tratar la hemofilia. ¿Cómo acabó la hemofilia en las familias reales europeas? Cuando Victoria nació en 1819, no había signos externos de hemofilia en la familia real británica. Ni su madre ni su padre eran portadores ni presentaban síntomas externos de la enfermedad. Tras una infancia saludable, la joven reina se casó con su querido primo, el príncipe Alberto, en 1840. No fue hasta 1853 y el nacimiento de su octavo, Leopoldo, cuando los primeros signos de la enfermedad afectaron a la familia real. Se cree que la reina Victoria era portadora de hemofilia B y transmitió la enfermedad a 3 de sus hijos. También es probable que la enfermedad mutara de la reina a sus hijos. Leopoldo fue descrito como un niño delicado que se lesionaba con facilidad, especialmente cuando aprendía a caminar, lo que causó gran apreciación a la reina. El 2 de agosto de 1859, Victoria mantuvo una nerviosa conversación con su tío, el rey Leopoldo de Bélgica, en la que le escribió: «Tu pobre tocayo está de nuevo con la rodilla maltrecha por una caída, que parecía no tener importancia. Es muy triste para el pobre muchacho porque realmente temo que nunca podrá entrar en ningún servicio activo. Este desafortunado defecto a menudo no se supera y ningún remedio o medicina sirve de nada». El príncipe siguió teniendo accidentes y el médico de la reina, el Dr. James Clark, le diagnosticó una tendencia a las hemorragias a la hematofilia. A pesar del diagnóstico, en el siglo XIX se sabía poco sobre los entresijos de las enfermedades relacionadas con la sangre.
Los primeros intentos de tratamiento incluían la administración de cal, médula ósea, peróxido de hidrógeno y gelatina en las heridas, especialmente en los casos de cirugía, pero como el defecto estaba en la propia sangre y no en el lugar de la herida, estos tratamientos casi siempre eran infructuosos. La primera transfusión para tratar la hemofilia fue realizada por el cirujano inglés Samuel Armstrong Lane, que nació en 1802 y murió en 1892. En Londres, en 1840, las transfusiones seguían siendo increíblemente arriesgadas y eran ampliamente rechazadas por la clase médica. El statu quo de la investigación y el tratamiento de la hemofilia no cambiaría hasta el descubrimiento por parte del médico argentino Alfredo Palboschi, de 1907 a 1984, de los diferentes tipos de hemofilia más de un siglo después. Gracias a una cuidadosa educación bajo la atenta mirada de su madre y el acceso de algunos de los mejores médicos de Europa en su corte, Leopoldo superó la esperanza de vida media de apenas 13 años. En 1882 se casó con la princesa Elena y la pareja tuvo una hija, la princesa Alicia. También fue portadora del gen, transmitiéndolo a su hijo Rupert, que murió en un accidente de coche a los 20 años, y a un segundo hijo, Maurice, que murió siendo un bebé. En 1884, Leopoldo murió de una hemorragia cerebral tras una pequeña caída, dejando atrás a su esposa embarazada, y su hijo, el príncipe Carlos, no se vio afectado por la enfermedad. Solo que las cosas empeoraron con los nietos de la reina. Además de Leopoldo, dos de las hijas de la reina, Alicia y Beatriz, padecían la enfermedad. A través de la hija de la reina Victoria, Alicia, que se casó con el futuro Luis IV de Hesse en 1862, otros 7 niños estuvieron expuestos a la herencia potencialmente mortal que afectó a su familia. 2 hijos nacieron con la enfermedad, uno murió a los 2 años y 2 hijas eran portadoras. Una de las hijas portadoras de Alicia fue Alicia Victoria Elena Luisa Beatriz, la futura zarina de Rusia, que llevaría la enfermedad a la corte rusa, mientras que la otra hija, Irene, la llevaría a la corte alemana. De la hija de la reina Victoria Beatriz, 2 hijos tuvieron la enfermedad. El príncipe Leopoldo nació hemofílico y una hija, Victoria Eugenia, que se casó con el rey español Alfonso XIII en 1906, era portadora. La pareja real española tuvo 5 hijos, una hija portadora cuyos hijos no heredaron la enfermedad, y 7 hijos, 5 hombres, 2 de los cuales tenían hemofilia. Los 2 hijos con hemofilia murieron sin tener hijos. Curiosamente, ninguna de las hijas eran portadora de los genes de la hemofilia. Las pruebas realizadas a los restos de la familia Romanov demostraron que el bisnieto de la reina Victoria, Alexej Alexei, padecía la relativamente rara hemofilia B, mientras que su hermana Anastasia era portadora. Quizás Alexei fue el caso más famoso de portador de esta enfermedad, sobre todo por el esfuerzo que hicieron sus padres para curarlo, contratando incluso al monje Rasputín, que utilizó varios métodos caseros para salvar la vida del heredero del trono ruso. Rasputín se ganó la confianza de la zarina y comenzó a ejercer una gran influencia política en el país, que se encontraba en plena Primera Guerra Mundial, pero muchos consideraron que el papel político que desempeñaba Rasputín era inaceptable y finalmente fue asesinado en 1916. El 17 de julio de 1918, tras la Revolución de Octubre, toda la familia imperial fue asesinada. La combinación mortal de un portador silencioso y una tradición de matrimonios políticos y grandes familias reales ha contribuido a una de las transmisiones más destacadas de una enfermedad genética en la historia de la medicina. Desde la introducción de la enfermedad real por parte de Victoria en la corte británica, la transmisión del gen por parte de su hija Alicia a la corte alemana, el matrimonio de la hija de Alicia, Alix, con la familia real rusa y el matrimonio de la nieta de Victoria, Eugenia, con la familia real española, 4 nuevas cepas de la enfermedad se ha extendido por toda Europa. La herencia del trono a través del hijo mayor de Victoria, Eduardo VII, que no se vio afectado, y el asesinato de todos los hijos de Alix durante la Revolución Rusa de 1917 a 1918 evitaron que las cortes británicas y rusas se vieran afectadas por la futura herencia. El último descendiente conocido que padeció la enfermedad fue el infante Don Gonzalo, que murió en un accidente de tráfico a los 19 años. En la actualidad, ningún miembro vivo de las dinastías reinantes presenta síntomas de hemofilia. Sin embargo, con la posibilidad de que haya portadores silenciosos en muchas de las bisnietas de Victoria, todavía existe una pequeña posibilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer, especialmente en el linaje español de la princesa Beatriz.
Aunque la enfermedad debilitó a los linajes reales y comprometió la estabilidad política de varias casas europeas prominentes, la atención que atrajeron sus ilustres portadores animó a la comunidad médica, sobre todo en Gran Bretaña, a aprender más sobre las raíces de la enfermedad y su prevalencia en los linajes reales de Europa, y tuvo un impacto significativo en la prevención de los matrimonios reales en los años posteriores de la muerte de la reina Victoria. El legado de la hemofilia como enfermedad de la realeza ya no cautiva la memoria pública como antes, pero mientras los investigadores y los médicos siguen trabajando en la búsqueda de una cura, la enfermedad asusta silenciosamente a las casas reales al manifestarse a través de mutaciones, lo que hace que el peligro aún persista.